En esta sesión vamos a hablar de lo que es el algoritmo de Heap. El algoritmo de Heap nos permite calcular todas las permutaciones de una lista dada. Realmente hoy en día existen algoritmos más óptimos, más rápidos para calcular todas las permutaciones. El algoritmo de Heap fue uno de los primeros algoritmos de hacerlo de manera óptima. Cuando Heap lo presenta en el siglo pasado, de hecho, no estoy seguro si fue por los 60, creo que fue antes, no estoy muy seguro. Realmente, pues fue un algoritmo bastante asombroso. Inmediatamente cuando Heap lo presenta empiezan a surgir modificaciones para optimizarlo. La idea del algoritmo se basa en algo que ya se ha hecho. Por ejemplo, cuando se demostró que la cantidad de permutaciones de un conjunto son n factorial, o mejor dicho, la cardinalidad de Sn es n factorial, se hizo un procedimiento similar a lo que se hace aquí en el algoritmo. Recordarán que para hallar todas las permutaciones se hace inducción matemática, pero siempre se deja fijo un elemento, el primero de toda la lista, y se permutan todos los anteriores. De manera que, por ejemplo, si tenemos un conjunto de 4 elementos, se deja fijo al cuarto y se permutan los 3 restantes. Para permutar los 3 restantes, se deja fijo al tercero y se permutan los siguientes 2. De hecho, el algoritmo de Heap como tal solamente hace un intercambio de 2 elementos. No comienza a cambiar de 3 en 3 o de 4 en 4 como pueden hacerlo otros algoritmos. Este solamente hace un intercambio de 2 elementos a la vez. El detalle está en cómo selecciona dichos elementos para evitar repeticiones. Lo hace seleccionándolo si la posición de los elementos a permutar son par o impar, para así evitar que haya repeticiones. Y hace justamente lo que se hacía en la demostración de la cantidad de permutaciones. Cuando termina de hacer todas las permutaciones de por ejemplo, en el de 4, cuando termina de hacer todas las permutaciones de los 3 elementos restantes, saca uno de los 3 de forma adecuada para meter al cuarto y volver a repetir el proceso. Deja fijo al que ahora está en la cuarta posición y vuelve a permutar los otros 3 con el que acabamos de agregar. De esa manera no se van repitiendo las permutaciones que se obtienen. Entonces, realmente el algoritmo de Heap se basa completamente en esto. Vamos a verlo cómo funciona. Entonces, miren, déjenme aquí. Le doy control. Y aquí está el diagrama. Este es el diagrama de Heap. Perdón, el diagrama de flujo del algoritmo de Heap. Para explicar un algoritmo y no estarles poniendo todos los pasos que vamos a hacer, lo voy a explicar cómo funciona con este diagrama de flujo. Después voy a volver a repetir la explicación de cómo funciona, pero ahora sobre un ejemplo, corriendo el programa. Aquí está el programa del algoritmo de Heap. Está hecho en C++. Espero que también esto les ayude. Si están teniendo problemas con programación, no se preocupen. No utilizo conceptos bastante complicados. O sea, no hay conceptos complicados aquí. Son conceptos que se enseñan en un curso básico de programación. Voy a irlos explicando en el momento que vayamos a trabajar ya con este programa. Espero que también les ayude para sus clases de programación. Y bueno, vamos a ver cómo se hace. Este código, bueno, lo hice en C++ solamente para que ustedes les sirva de apoyo en su curso de programación, que supongo ven C++ o C, de hecho. Aquí prácticamente la única sentencia que estoy utilizando de C son las librerías estándar. Esta que es de entrada y salida. Y este espacio que ustedes justamente es el análogo para la librería stdlib que utilizan en C. Entonces realmente no estoy utilizando nada fuera de lo normal de C, más que las salidas de las sentencias de salida. Las estoy cambiando. En lugar de utilizar print utilizo cout. Pero bueno,
De ahí en fuera realmente ustedes lo pueden llevar este algoritmo a C. Este código lo pueden llevar a C sin ningún problema. No utilizo nada de programación orientada a objetos ni nada. Entonces, voy a explicar el algoritmo de heap 3 veces. Va a sonar un poco incómodo, un poco cansado, pero lo voy a explicar con el diagrama, con un ejemplo corriendo este programa. Bueno, con un ejemplo diría en papel, pero bueno, en digital, aquí a lápiz, a mano. Y después lo vamos a ejecutar sobre el programa, otra tercera explicación para que quede claro realmente cómo está funcionando, para entender este programa. Perdonen. Entonces, ¿qué es el algoritmo de heap? Déjenme ponerle aquí, que se me olvidó ponerle el título. Es algoritmo de heap. El algoritmo de heap, como les mencioné, nos permite calcular todas las permutaciones de una lista. Miren, aquí por ejemplo, en un diagrama de flujo, cada figura representa una cosa. Los trapecios que tengo aquí, que son de color azul, representan entrada y salida de datos. De hecho, creo que hubiera sido conveniente ponerlos en diferente color para distinguir cuándo es entrada y salida. Ahí disculpen, creo que no pensé en esa parte. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de primer inicio, el algoritmo de heap lo que nos pide es que nosotros introduzcamos el número de elementos a permutar. En este caso, vamos a ponerlo aquí. N es el número de elementos a permutar. Podrá verse un poco cuestionable esto, porque decir que n es el número de elementos a permutar, pues no tiene tanto sentido porque nosotros queremos permutar a todos los elementos de un conjunto. Pero la idea de este n es decirnos de, por ejemplo, de un conjunto de 4 elementos, como les dije, vamos a dejar fijo 1. Entonces, ¿cuántos ahora me interesa permutar? Me interesa permutar 3. En la primera iteración de inicio en todo mi algoritmo, sí me interesa permutar a los 4. Entonces hay que decirle, vale, quiero permutar a los 4. Pero después cuando empiece a dejar fijo 1, en la siguiente iteración va a ser, ahora ya no quiero permutar a los 4, quiero permutar a los 3 que están a la izquierda. Vale, para permutar a 3 vas a tener que dejar fijo a 1, que va a ser el que está en la tercera posición, y vas a permutar ahora a los otros 2. Eso quiere decir que ya no quiero permutar 3, sino quiero permutar 2. Vale, ¿quieres permutar 2? Para permutar 2, tienes que dejar fijo 1 al segundo, al que está en la segunda posición, y permutar al otro. Pero permutar a un solo elemento pues no me dice nada. Entonces en ese momento habrá una salida de la permutación. Se va a regresar otra vez a permutar los 2 elementos. Y en ese momento va a decir, ahora quieres permutar 2 elementos, hace el intercambio de posiciones de forma adecuada y vuelve a regresarse a preguntar, ahora, otra vez quieres permutar a 2, entonces tienes que permutar a 1. Entonces por eso está este n. Este n nos dice cuántos elementos al final queremos permutar. Entonces de inicio queremos permutar a todos. El a que es, a es el arreglo a permutar. Permutar. En este caso aquí cometí un error. El a lo puse como a igual a a1. El cuadro que está a la derecha solamente es, por eso no tiene ningún color, porque solamente es para identificar cómo es a. Solamente que ahí lo cometí un error. Pensé de forma que lo hacemos en matemáticas. Bueno, de la costumbre de que empiezo los naturales con el 1. Eso sí es cuestión personal. Y se me olvidó aquí que estábamos en programación. Y tengo que empezar desde A0, A1, hasta A n-1.
Esto del guión bajo, como les recuerdo, es parte de la notación en LaTeX. Esto genera en LaTeX una... Ah, pues miren, aquí como estoy en fondo claro, creo que sí voy a poder utilizar aquí. En LaTeX significa un guión bajo. Un subíndice, perdón. Un guión bajo significa un subíndice, miren. A0, A1, hasta AN-1. Así está. Le damos OK. Genera la imagen. Y aquí está. Y déjenme borrar esto que está aquí. Ahí está. Aquí, disculpen, aquí fue un error mío de iniciar la numeración. La numeración de los elementos no se empieza desde el 1 en este caso, porque en programación los arreglos siempre empiezan desde la posición 0, no empiezan desde la posición 1. No en todos los lenguajes, hay lenguajes como Julia u Octave que empiezan la numeración desde 1, son más parecidos a matemáticas. Entonces, en este caso, bueno, aquí vamos a empezar desde A0. Los arreglos en C y sus lenguajes derivados, como Java, empiezan siempre desde 0. Bueno, C++ y Java empiezan desde 0 el conteo de posiciones. Entonces, por eso aquí tengo que empezar desde 0. Aún siguen siendo n elementos. Entonces, aquí le puse nm, porque este n no tiene que ser de entrada el mismo n, pero aquí, bueno, sí va a ser el mismo. Aquí en lugar de nm es nn. Aquí es a es igual a nn. Aquí es nn. Permítanme. Déjenme ponerle aquí. nn. Aquí ese fue otro error. Entonces, nosotros queremos permutar a nn. Estas van a ser nuestras entradas. Miren, ahora déjenme aquí. Agregamos esto. Aquí, ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a introducir primero nosotros como usuarios? Bueno, pues va a ser un número natural que nos va a indicar cuántos elementos vamos a permutar. Y vamos a poner, por ejemplo, a nn. En este caso vamos a hacerlo con 3. Queremos permutar a 3 elementos. Bueno, sabemos que es n3. Queremos permutar este conjunto A. Esta es una posible entrada. Y aquí sí sigo los estándares de programaciones con estos corchetes. En lugar de los paréntesis, así. Entonces, de entrada, aquí, por ejemplo, esto nos implicaría que n tiene que ser aquí. Esto nos llevaría a que n tiene que ser 3. Porque en la primera iteración nosotros queremos permutar a los 3 elementos. Al 1, al 2 y al 3. Entonces, esa idea nos dice, o en el algoritmo lo que va a decir, es que en la última posición, recuerden, esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición 2. Número de posición. Entonces, lo que nos dice es que queremos que en la tercera permutación, en la posición 2, aparezcan los 3 elementos. Como recordarán, queremos dejar fijo a esta última. Así se basa el algoritmo de heap. Podemos hacerlo al revés, dejar fija la primera y permutar las siguientes restantes. Pero bueno, vamos a hacerlo como realmente fue hecho el algoritmo. Dejamos fija la última, que en este caso es 2, y vamos a permutar a las 2 restantes. Entonces, con n igual a 3 lo que estamos diciendo es que en la posición 2 vamos a querer que aparezcan los 3 elementos. El 1, el 2 y el 3. Entonces, a eso nos vamos a referir con el número de elementos a permutar. Bien, una vez que ya definimos tanto el número de elementos que queremos permutar
como el arreglo que vamos a permutar, el siguiente paso según el diagrama de flujo viene una condicional. El diagrama de flujo siempre hay que seguir las flechas. Siempre, por eso es un nombre, siempre llevan un flujo hacia adelante. Puede haber desviaciones, como es este caso. Nos va a preguntar en una condicional. N es igual a 1. Ok. Si es igual a 1, vamos a dar por una salida. Y aquí déjenme ponerle que esto es una salida. Esto es una salida. Y esto es una entrada. Vas a sacar el arreglo. Una vez que ya hayas sacado el arreglo, tendrás que comprobar si n es par o impar. Dependiendo su paridad, harás uno u otro cambio. Entonces, esta parte de este flujo, todavía no quiero entrar en detalle porque si se dan cuenta, una vez que ya elegiste la paridad, incrementas una J que no sabes realmente de dónde salió esta J y el flujo te manda a otra condicional que tampoco se tiene una idea de dónde está dicha J que está en este condicional. ¿De dónde se definió esta J? Porque esta J ya depende de ella misma para definirse. Entonces el flujo realmente, aquí por eso en el diagrama realmente puede ser un poco complicado entenderlo, porque este diagrama está hecho para lo que se conoce como una función recursiva. A grandes rasgos, una función recursiva si lo decimos textualmente, es una función que se llama a sí misma. Recuerden, ustedes pueden tener la definición de una función. Esto es en pseudocódigo, no es C++. Función suma. Vamos a ponerle function f, que tiene aquí una lista de argumentos. Aquí no le voy a poner ningún argumento. Empieza su definición. Y resulta que dentro, bueno, aquí sí vamos a pedirle un argumento. Por ejemplo, una variable que se llame a. Como les digo, es pseudocódigo, no entro en detalles de definición de la variable. Solamente que esta es una variable, pide un argumento a. Lo que hace una función recursiva es que hace ciertos cálculos aquí, ciertas instrucciones. Por ejemplo, podemos definir una variable c que le asignamos cierto valor, hacemos cierta asignación, continuamos manipulando esa c y después de cierto momento volvemos a llamar, pero ahora a la misma f que estamos definiendo aquí y le pasamos como argumento a c. Continuamos haciendo los cálculos una vez que termina de hacer esto y terminamos a la función. Entonces esto es de manera textual una función recursiva. Una función que dentro de ella misma, dentro de su entorno, se llama a sí misma con cierto argumento. Hay que buscar siempre una forma de cómo terminar su ejecución. Podemos terminarla con una sentencia de retorno o podemos terminarla con una salida. Ahorita lo vamos a hacer con una salida. El chiste es que cuando termine siempre tiene que tener una forma de salir, una secuencia de escape. Siempre va a haber una forma de salir de ella. Cuando termine esa ejecución, se regresa a una versión anterior y continúa con la ejecución del código. Entonces espero que este concepto como tal quede un poco más claro cuando veamos el código de este algoritmo. Y ahora, ¿cómo veríamos una función recursiva en matemáticas? Bueno, en matemáticas una función recursiva simplemente es una función que va de un conjunto X en un conjunto X en sí mismo, tal que la recursividad se entiende como f compuesta consigo mismo, evaluada en x. Recuerden que esto es igual a f evaluada en f de x. Prácticamente es la composición de la función con ella misma.
Digo prácticamente porque, bueno, nosotros en programación vamos a hacer más operaciones dentro de la función que aquí. Por ejemplo, aquí con esta notación tal vez no se vea como acá. Pero si pusiéramos un ejemplo en concreto, por ejemplo, f de x igual a 1 más x, por ejemplo, entonces f compuesta con f de x sería igual a f de x por definición de composición, y esto sería a 1 más f de x. Y bueno, este 1 más serían todas las operaciones previas que están aquí, por ejemplo, en puntos suspensivos, var c, asignación, otra vez puntos suspensivos. Serían parte del 1. Entonces en matemáticas sí, tal vez la notación no ayuda un poco para entender bien la recursividad, pero realmente lo que estamos haciendo nos da a entender realmente lo que estamos haciendo en programación. Es una composición de la función consigo misma. Entonces, lo que está aquí en este diagrama es la explicación de cómo funciona un algoritmo recursivo. El algoritmo de Heap se puede programar sin recursividad, no hay problema. Pero en esta forma queda más entendible el código hasta cierto punto. Evitándonos de sentencias como while. Necesitaríamos cambiar la recursividad por una sentencia while, que es un tipo de ciclo. Que aquí prácticamente, si están familiarizados con los diagramas de flujo, aquí vamos a ver que tenemos un ciclo while disfrazado aquí. Este es el mismo diagrama de flujo de un ciclo while, solamente que se puede complicar un poco más. Entonces, la sentencia de aquí de n igual con 1, de esta condicional, pues no nos llevó realmente a mucho de momento, porque nos falta la definición de este j. Entonces, el flujo, si se dan cuenta, no continuó como debe de ser. Un diagrama de flujo por lo regular siempre se debe de leer de arriba hacia abajo, derecha a izquierda. Ese es el flujo que uno por lo regular debe de seguir. Entonces, el sí no es el flujo principal, porque si se dan cuenta es un desvío que va hacia la izquierda. Y me dirán, pero acaba de decir que es de derecha a izquierda y aquí ya se va, en el primer condicional se va a la izquierda. Entonces quiere decir que este flujo que va hacia la izquierda proviene de otro flujo, de una desviación del flujo. El flujo siempre termina en una línea recta. Verán aquí que esta sentencia vacía que vamos a entender al final del diagrama, lo que nos está diciendo es que aquí acaba el programa. El inicio comenzó con la entrada de n y de a. Vean que siempre está el flujo en una línea vertical. Y siempre terminan todos sobre esa línea. Empezamos sobre esa línea, terminamos sobre esa línea. ¿Podemos tener desvíos de flujo? Sí. ¿Podemos tener salidas alternas del flujo? También. Pero el flujo principal siempre va sobre esta misma línea. Aunque las flechas aquí, bueno, no van sobre la misma. Todos los procesos van sobre la misma línea, los principales. Entonces, el sí de este condicional no es un flujo principal. El que es principal es el no. La cláusula no. Si n no es igual a 1, entonces definimos al j que andábamos buscando. J tiene que ser 0. Va a ser una variable auxiliar que nos va a permitir contar. ¿Qué vamos a contar? Ah, bueno, este j nos va a contar a quienes tenemos en la posición, en la última posición, a quienes ya hemos puesto en la última posición. Por eso se va a relacionar con el número de elementos a permutar. Por ejemplo, si aquí en la posición 2 quiero permutar a los 3, al 1, 2 y 3, la variable j nos va a decir, ya permutaste al primero, que sería el 1, ya permutaste al 2, que sería el segundo, ya permutaste al 3, ya dejaste al 3 fijo en la segunda posición. Entonces, este j nos va a servir para controlar eso. Es nada más una variable de conteo, perdón. Entonces, si j es igual con 0, vamos a preguntarnos otra vez otro condicional. J es menor que 1. Seguimos el flujo de arriba hacia abajo. Sí. Sí, J es menor que n. Perdón, aquí no es 1, es n. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, tu siguiente paso va a ser reducir a n el número de elementos a permutar. Le vas a quitar 1. Si antes querías permutar a 3, ahora vas a querer permutar a 2.
Y luego de ese vas a hacer un desvío, el primer desvío. Aquí la flecha roja realmente no simboliza nada, nada más es para distinguir el camino rojo de este otro camino no del condicional j menor que n. Solamente por eso lo puse en rojo, para que no se confundan, no se confunda el camino. Entonces, vas a reducir el número de elementos a permutar en 1 y te vuelves a preguntar, ¿ya llegaste a solamente querer permutar 1? No, entonces vuelves a definir otro j, porque ahora quieres, si antes querías permutar 3, ahora quieres permutar 2. Recuerden, el último siempre se va a quedar fijo. En este caso, el de la segunda posición se queda fijo. Ahora ya no quieres permutar a todos. Ahora solamente quieres permutar la posición 0 y la posición 1. Lo que nos dice que solamente quieres permutar 2 elementos. Entonces, esta j va a depender completamente del n. Nos volvemos a preguntar, ¿j es menor que n? Sí. Entonces a n le vas a quitar otra vez 1. De manera que si ahora querías permutar 2, al quitarle 1, ya solamente vas a querer permutar 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que quieras permutar a 1, volvemos a seguir el desvío del flujo otra vez y vamos ahora a n igual con 1. Perfecto, ahora sí yo quiero permutar un solo elemento. Entonces ahora sí, desvíate del no y vete hacia el sí. Como ya solo quieres permutar 1 y yo ya no puedo hacer nada, es lo que dice el programa, pues te doy de salida el a y te imprimo la permutación. Así como esté ordenado el a en ese momento, te lo imprimo, te doy esa permutación de a para que veas quién es. Una vez que te imprimo esa permutación, voy ahora sí a hacer un intercambio para que ya no vuelva a aparecer. ¿Cómo hacemos ese cambio? Bueno, esta secuencia de aquí tal vez no se explica, pero esta es una salida. Esta salida quiere decir que ya acabé con n igual con 1. Entonces me regreso al paso anterior. ¿Cuál era el paso anterior? Cuando yo quería permutar 2 elementos. O sea, por eso esta es una secuencia de salida. Ya se sale del condicional cuando n es igual a 1. Entonces termina la ejecución de todo eso y se regresa a n igual con 2, por ejemplo. Entonces, ¿quieres permutar a 2? N ya vale 2. ¿Es par o impar? En este caso, con n igual a 2, pues es par. Entonces, lo que va a ser un intercambio de AJ. Recuerden, estamos tomando con el J siempre varió. Empezó desde 0 y vamos a irlo incrementando más adelante. Pero de momento es 0. Entonces, intercámbiame el A0 y el n-1. En este caso, n-1 sería 2. 2 menos 1, 1. Intercambia el 0 y el 1. En este caso, en este paso, realmente no hay variación entre uno u otro. Entre el sí y entre el no, no hay variación. Cuando va a haber variación, ahorita va a ser cuando terminemos este flujo y queramos regresarnos a cuando n es igual a 3. Ahí sí va a haber un cambio. Entonces, aquí, pues vas a hacer el intercambio de AJ y AN-1. Los intercambias. Incrementas a J en 1 para variar el elemento que ahora queremos permutar. El elemento que queremos dejar fijo en cierta posición, en la posición n. Incrementas a J, J más 1, te vuelves a preguntar si J es menor que n. En el ejemplo que vamos así sin escribir, porque ahorita lo vamos a hacer acá abajo. N vale 2, J es menor que 2. Pues sí, porque J valía 0, con este incremento vale 1 y es menor. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Reducimos el n que vale 2, lo volvemos a reducir a 1. Continúa el flujo hacia la derecha. Se pregunta si es n igual con 1. Sí. Otra vez vuelve a ser 1. Otra vez vuélveme a imprimir el A. Pero ahora, si se dan cuenta, con este intercambio ya no va a ser el mismo que hace rato. Me imprime otro. Y vuelve a hacer el cambio. Hacemos el cambio, incrementamos a J en 1, que nos da ahora de 1 pasa a 2. J es menor que n, en este caso n es 2, J es 2. 2 no es menor que 2. Entonces ya se sale en automático de este flujo y nos da un vacío.
Pero aquí realmente no acaba como tal el código. ¿Por qué? Porque con esta sentencia de no, justamente hay una sentencia vacío, porque acaba con ese n, con el n2. Acaba con ese y se regresa otra vez al procedimiento donde se quedó con n igual a 3. Y vuelve a repetir todo este diagrama. Por eso aquí, bueno, es un poco complicado entender una función recursiva con diagramas de flujo. Es un poco enredado. Pero se va a estar regresando constantemente a las posiciones. Realmente el flujo así va a continuar. La secuencia de salida realmente va a ser cuando ya hayamos terminado con el J igual a n, al primer n que nosotros pusimos, a la cantidad, a la cardinalidad de la. Cuando J sea, por ejemplo, estábamos en un ejemplo con 3 elementos, entonces cuando J sea igual a 3, ahí sí habrá acabado de verdad. Aquí lo único que pasó es que acabó la sentencia para n igual a 2. Esto hace que regresamos a la sentencia n igual a 3 y se vuelva a repetir el diagrama desde aquí. Acabaríamos con J0 para n3 y volvería a repetir todo este diagrama. Entonces sí sé que suena un poco enredado aquí con este diagrama. De hecho, sonaba un poco más enredado poner los pasos explícitos del algoritmo, por eso prefería hacerlo con este diagrama para que se entienda el flujo. Y ahora mejor vamos a verlo con un ejemplo, qué es lo que nos está haciendo el algoritmo de Heap. Entonces, el algoritmo de Heap nos va a pedir una entrada. Otra vez, lo voy a hacer con ejemplo, a igual al 1, 2, 3. Y con n, el número de elementos a permutar en un inicio. Primeramente queremos n igual a 3. Quiero que en la posición 2, recuerden las posiciones son 0, déjenme ponerle aquí, n igual a 3. Las posiciones son 0, 1 y 2. Y entonces vamos a ponerlo en una tabla. Posición 0, posición 1 y posición 2. Nuestra primera iteración realmente nos pone en la posición 0 al 1, al 2 y al 3. Y entonces, déjenme ver aquí, terminando. Déjenme acuerdo dónde está. Y aquí es el que dice heap. Ok. Heap.x. Miren, aquí con heap. Vean, aquí lo que ejecuta es el algoritmo de heap para obtener las permutaciones del 3. Tengo la primera, que es con la que inicio, 1, 2, 3. Y vean que siempre va dejando fijo al 3. Deja el 3 fijo y hace las permutaciones de los 2 restantes. Luego se pasa al 2 y deja a los 3 restantes. Vamos a verlo con una cantidad un poco más grande. Déjenme aquí cambiar. N igual a 3. Vamos a ponerle n igual a 4. O bueno, vamos a ponerle 5. Y no, aquí es guardo. Vamos a compilar. Más. Heap.cpp. Salida. Heap.x. No le estoy dando ninguna bandera de compilación para que optimice. Solamente queremos obtener todas las permutaciones. Aquí ya me obtuvo todas las permutaciones, miren. Siempre deja el 5 fijo en una posición. Vean, aquí están todas las de 5. Deja siempre fijo al 5 en lo que sería la posición 4. Y permuta a los restantes. Pero para permutar a los restantes, deja fijo al 4, que es el que está en la siguiente posición anterior, que en este caso sería la posición 3. Lo deja fijo
y permuta los 3 restantes, que son el 1, 2 y 3. Y en el 1, 2 y 3 repite este procedimiento que está acá arriba. Deja fijo al 3, permuta al 1 y al 2, intercambia el 3 con el 2 y deja fijo al 2 para permutar al 3 y al 1. Intercambia al 2 con el 1, comienza a permutar al 2 y al 3 dejando fijo al 1 y obtiene las 2 permutaciones que le corresponden. ¿Dónde están? Estas 2. Obtiene estas 2. Y lo siguiente ahora, pues es regresarse. ¿Dónde estábamos? Deja fijo al 1, aquí. Deja fijo al 1. Ahora va a intercambiar al 4 y al 1. O sea, a estos dos los va a intercambiar. Para dejar fijo ahora al 1, vean que en toda esta parte, en todas estas hasta aquí, deja fijo al 1 en la posición 4, no sería en la posición 3, y permuta los 3 restantes. Con el 4 ahora dentro de los 3, sacó al 1 para dejarlo fijo y metió al 4. Entonces así va a funcionar el algoritmo de Heap. Va a dejar fijo siempre a 1 para ir permutando a los restantes. Cuando acabe, cambia a uno por otro para dejarlo. Y para escoger cómo sacar, a quién sacar o meter de los que se van a permutar, utiliza la sentencia de comprobar si es par o impar. Dependiendo del caso de si es par o impar, hará una u otro intercambio. Entonces vamos a verlo aquí con el 1, 2, 3. Entonces, en el primer paso, lo que hace el algoritmo de Heap es moverse hasta la posición 0. Con esta sentencia que está aquí. Esta. Gracias a esto, se mueve hasta la primera posición, hasta la posición 0, para poder imprimir el arreglo. En este caso, la salida va a ser 1, 2, 3. Luego, ¿qué hace? Se regresa a la posición 2, lo que sería la posición 1. Quiere decir que en este caso el número de elementos a permutar van a ser n igual a 2. En este caso 2 es par. Queremos permutar al 1 y al 2. Entonces, como n es par, vamos a ver qué pasa. Si n es par, intercámbialos al A1 y al A0, en este caso. Intercambia al AJ, que estamos en 0, J igual a 0. Intercámbialo con AN-1. 2 menos 1 es 1. O sea que va a intercambiar al 2 con 1, dejando fijo al 3. El 3 no estamos haciendo nada. Todo lo estamos haciendo con los de la izquierda. Entonces, ya los intercambiaste. ¿Ahora qué vas a hacer? Bueno, te regresas otra vez a n igual con 3. En este caso, ¿a quién vas a seleccionar? Miren, aquí intercambió, según lo que tenemos aquí, después de obtener la 2, 1, 3, obtiene la 3, 1, 2. La 3, 1, 2. ¿Por qué? Porque aquí quieres intercambiar a 3 elementos. Quieres permutar a los 3. Quieres permutar a 3. En este caso quiere decir que 3, n, es impar. ¿Qué pasa en impar? Pues tienes que intercambiar al de la posición n-1 con el de la posición, con el que está en la posición 0. En este caso la posición n-1 es 3 menos 1 es 2, que era el 3. Intercambiarlo con el que está en la posición 0. En este caso es el 2. Entonces hacemos ese intercambio. Por eso nos da la 3, 1, 2. Entonces ya que estás así en n igual a 3, ahora otra vez vuelves a estar en n igual a 2 porque quieres dejar fijo al 2 que está más hacia la izquierda. Este se queda fijo. Y permutas a los otros dos. Bueno, te tendrías que ir hasta la posición 0 para imprimirlo. Y después te regresas otra vez a n igual con 2 y los permutas. Aquí te quedaría 1 y 3. Gracias a este cambio, hace que aquí no vuelva a quedar el 3 para que se repita el 3 y el 2. Para que no se repita que el 3 está en la posición 2 y el 2 está en la posición 0. Para evitar eso, por eso es que hace este cambio con par e impar. Aquí al ser par, mueve de lugar al 3. Y ahora, otra vez, ya acabaste con todos los del lado izquierdo.
que son 2, ya acabaste con esos 2, te regresas a n igual a 3. En este caso 3 vuelve a ser impar, entonces quiere decir que vas a intercambiar al de la posición n-1. En este caso n-1 es 2, o sea 3 menos 2 es 1. Perdón, 3 menos 1 es 2. Vas a intercambiar al que está en la posición 2 con el de la posición 0. Entonces, en este caso vas a intercambiar aquí al 2 y acá al 1. Y el otro, bueno, el otro de momento no te interesa, solo hiciste un intercambio. Y obtienes esta permutación. Como ya hiciste un cambio de la posición 3, entonces este se va a quedar fijo, este 1. Y vuelves a querer permutar a solo 2, a los que están a su izquierda. En este caso vas a querer permutar al 3 y al 2. O sea, n es igual a 2, es par, entonces intercambias consecutivos. En este caso los consecutivos a la izquierda son el 2 y el 3. Entonces va a ser intercambiar al 3 con el 2 y acabas con el 1. Te regresas con n igual a 3, pero ya permutaste a todos. Ya permutaste al 3, ya permutaste al 2 y ya permutaste al 1. Entonces eso quiere decir que ya acabaste. Aquí en este caso j sería igual a 0. En este caso j sería igual a 1. J sería igual a 1. J sería igual a 2. Y J sería igual a 2. En este caso, bueno, aquí se entendería más si están de mayor a menor en lugar de menor a mayor. Pero aquí quiere decir que ya dejaste fijo a 1. Luego dejaste fijo a otro. Y luego dejaste fijo al tercero y último. Entonces J ya el siguiente sería J igual a 3. Pero ese ya sobrepasa a la cantidad de elementos que tienes, de posiciones posibles que tienes. En este caso las posiciones se cuentan desde 0, 1, 2. Tienes desde 0 hasta 2 como posiciones posibles. Ya no hay una posición 3. Entonces el siguiente paso sería con J igual a 3. Y en ese momento, bueno, se termina el algoritmo. Porque ya no puedes dejar fijo a nadie más en la posición 3. Al no existir una posición 3 ya no hay nadie que puedas dejar fijo. Ya no existe un tercer elemento en este arreglo, una posición 3 en este arreglo A. Ya no hay nadie que lo cumpla. Entonces en ese momento te sales del algoritmo y acaba toda la impresión. Entonces aquí tal vez, bueno, no se comprenda con... Espero que se entienda un poco mejor con 3 elementos. Y que acá se vea más con estos 5, por ejemplo. Con 5 siento que ya se ve un poco mejor el algoritmo. Solamente que vean cuántas permutaciones tienes. 5 factorial son 120. Entonces aquí están las 120 permutaciones. Entonces tenemos la 1, 2, 3, 4, 5. Y siempre se va dejando fijo al último para permutar los restantes. Siempre se queda fijo el 5, en este caso. Luego se queda fijo el 4, el 1, el 2, el 3. Para permutar a los anteriores. Entonces, por esto este es un algoritmo recursivo para permutar. ¿Qué estoy haciendo yo en el código? Bueno, el código aquí realmente es simple. Vamos a explicarlo. Miren, como les dije, estas dos sentencias son la librería estándar para entrada y salida de C++. Aquí voy a definir cuál NN voy a permutar. Esta sentencia define N5 lo que nos está diciendo es, aquí, bueno, no lo pongo en código acá porque quiero utilizar la notación que usamos en matemática. Quiere decir que voy a trabajar con N5. Por eso aquí este N es con el que voy a estar preguntando. Por ejemplo, si le pongo N10, vamos a hacerlo. Compilo. Va a calcular todas las permutaciones, que son bastantes. Miren, aquí las comienza a calcular. La desventaja de querer imprimirlas todas es que pues se tarda ese procedimiento de imprimir, pues hace que se consuma más del tiempo que requiere realmente para calcularlas.
Pero vean, 10 factorial, bueno, ya es bastante. Es más de 1000. Entonces... Y de hecho todavía mucho más. De hecho, más de 50,000, de hecho. Ya calculó todas las permutaciones. Que bueno, la verdad no hay intención de revisarlas todas. Déjenme ver si puedo. No, lamentablemente no. Tendría que subir 1000 líneas de código. A ver, déjenme ver. Reducir. No me parece aquí la barra vertical para poderme desplazar más rápido. Pero bueno, aquí vamos a encontrar todas las permutaciones posibles del 10. Entonces miren, de hecho, vamos a ponerle 100. Solamente para ver si termina justo cuando terminemos de explicar el código. Que de hecho ni siquiera la impresión se ve muy bien, que digamos, como que está muy enredada. Y ahí lo dejamos trabajar mientras explicamos el código. Entonces esa sentencia de find n100 solamente nos dice con cuál n vamos a trabajar. Desde 1 hasta 100, por ejemplo. Aquí. Lo siguiente, bueno, son las funciones prototipos. Estas son las funciones con las que voy a trabajar. Voy a crear una función de permutar arreglo, que este es el algoritmo de heap. Esta se va a encargar de hacer el algoritmo de heap. Y me va a pedir un entero sin signo y un entero sin signo. Esto quiere decir que voy a pedir enteros positivos. Pero el siguiente me va a pedir un apuntador. Un apuntador no es otra cosa más que la dirección de memoria de variables o de arreglos o de funciones. Entonces me va a pedir la dirección de memoria. Esto es simplemente para no gastar memoria en C++. Lo que quiere decir que aquí voy a pasar el arreglo a permutar. Esta parte se encarga del arreglo a permutar. Se encarga de recibir a este A. Pero para no estarlo copiando todos los valores constante y desperdiciar memoria, lo que hago es pasarlo por referencia. Esto quiere decir que paso la dirección de memoria donde está almacenado este arreglo. Y con eso es con lo que voy a trabajar. Esos son los apuntadores al final del día. Nos permiten trabajar por referencia en lugar de estar copiando los valores. Solamente apuntamos hacia la dirección de memoria donde queremos. Sería análogamente como un código postal prácticamente. La siguiente función es de intercambiar posición. Esa se va a encargar de hacer estos dos cambios. Solamente me cambia una posición o la otra. Entonces solamente es para eso. Me pide la primera posición a intercambiar, la segunda posición a intercambiar y la referencia al arreglo donde voy a intercambiar las posiciones. O sea, la dirección del arreglo donde voy a intercambiar esas posiciones. Entonces eso es lo que se encarga. La función main es la función principal. La primera parte me define como un conjunto de enteros positivos. Me toma un conjunto de enteros positivos. Igual, lo define como un apuntador. Reserva una dirección de memoria para el conjunto. Y después, la siguiente sentencia lo que hace es reservarle los cuartos necesarios. O bueno, la cantidad de espacios necesarios en memoria para trabajar con ese conjunto. Por ejemplo, aquí quiero reservar, por lo que nos dice es, quiero reservar una dirección. Esta parte. Para un arreglo de enteros positivos. Quiero reservarle. Ok. Nos preguntarían, ¿cuántas casillas usted va a necesitar? En este caso voy a necesitar 3. Esta sentencia que está acá abajo con la función malloc, lo que hace es reservarme 3 casillas para enteros. Por eso aquí está la parte de int. Este n multiplicado por esto que está aquí nos dice es que voy a necesitar en este caso 100 habitaciones donde puedan caber enteros. Entonces con esta sentencia le reservamos ese espacio de memoria. Ya que le reservamos ese espacio de memoria, pues hay que rellenarlos. Con esta sentencia lo rellenamos. Con esto lo que hacemos es poner en la habitación 0 al 1, en la habitación 1 al 2, en la habitación 3, en la habitación 2 al 3, en la habitación 3 al 4 y así sucesivamente. Hasta llegar a la habitación 99, donde vamos a meter al centésimo
invitado de nuestro algoritmo. Entonces, ahora comienzas con el algoritmo de heap. Vamos a permutar un arreglo. Vale. Permutamos un arreglo. ¿Cuál arreglo? Pues este que construimos aquí arriba. Recuerden, lo comencé solamente reservando la dirección. Entonces estoy pasando la dirección de mi conjunto. ¿Dónde están ubicados esos arreglos? ¿Dónde están ubicados esos enteros? Estoy pasando esa dirección. Y le estoy pasando que quiero permutar en este momento a todos. A los 100. Quiero permutar a los 100. Vale. ¿Qué hace la función permutar? Bueno, pues te recibe a los elementos que quieres permutar y a los propios elementos. Te dice, bueno, ¿quieres permutar tantos elementos? Aquí está. ¿Y a quiénes quieres permutar? Pues aquí le mandamos el arreglo, la dirección del arreglo. Esta parte de este if que está aquí es justamente esta cláusula que está aquí, este condicional. Miren, si tenemos que solamente quiero permutar uno de los invitados, pues estas instrucciones que están aquí lo que hace es imprimirnos el arreglo. Nos imprime el arreglo. Esto bien lo pude haber puesto en una función aparte, pero bueno, ya solamente lo hice así para rápido. Y aquí lo único que hace es imprimir a cada uno de los elementos del arreglo. Si yo no quiero permutar solamente a uno, comienza con el else, que esto es, vamos por el flujo de no. Comienza con un ciclo for. Aquí aparece el j, este j que está aquí. Ahí. Aquí aparece este j. Vale, aquí ¿cuántas veces hay que dejar fijo? ¿A cuántos elementos quieres en la posición que estás? En el caso de la primera iteración, bueno, aquí todavía no termina esto. Déjenme darle control C para detenerlo. Aquí vamos a ponerle la cantidad de 5. Necesito aquí este ejemplo. Compilo. Ejecuto. Pero miren, vean, apenas iba en el 94 en la última posición. No, de hecho todavía seguía dejando al 100 fijo en la última posición. Entonces aquí con 5 nos quedamos bien. Entonces, la pregunta nos dice, ¿a cuántos quieres dejar fijo? Por ejemplo, en la primera iteración, en la última posición. No, pues yo quiero dejar a todos, en este caso al 5, 4, 3, 2, 1. Quiero dejarlos a todos fijos en la primera posición. Vale, ya que dejaste al 5 fijo en la última posición, ahora ¿a cuántos quieres dejar fijos en la posición número 3? Pues no, ya dejé fijo al 5. Entonces ahora me restan solamente 4 elementos. Entonces quiero dejar fijo a 4 elementos en la tercera posición. Por eso aquí ya serían 4, 1, 2, 3. Vale, ya dejaste fijo a 4 elementos posibles. Puede haber 4 elementos posibles en la posición número 3. ¿Cuántos elementos posibles puede haber en la posición número 2? No, pues si ya en la posición número 3 ya solamente dejé 4, en la posición número 2 solamente puede haber 3 elementos posibles. 3, 2, 1. Y así sucesivamente lo hace. Entonces de eso se encarga. Esta parte, este ciclo es para llevar ese conteo. ¿Cuántos puedes dejar fijos? No, pues puedo dejar fijos hasta la cantidad de elementos que yo quiero permutar. Si estoy en la última posición, quiero permutar a todos. Si estoy una posición antes, quiero permutar a todos menos 1. Si quiero estar en una posición antes de esa, quiero permutar a todos menos 2. Así sucesivamente. Y aquí viene la parte de recursividad. Una vez que entramos al ciclo, volvemos a llamar a la función permutar elementos y se vuelve a repetir todo esto que estamos aquí. Una vez que terminó de ejecutarse esta función permutar arreglo para ciertos valores,
O sea, la salida, la secuencia de escape viene controlada por este sentencia ahí. Una vez que se imprimió, continúas a esta línea. Este if es este de aquí. Es este que está aquí. El que comprueba la paridad. Este lo que hace nos dice: el número de elementos a permutar es par. Si es par, entonces haces el intercambio de posición adecuado, que es este. AJ se intercambia por AN-1. Aquí llama la función de intercambiar posición. Miren, es esta que está acá abajo. Esta, como les digo, solamente lo único que hace es el intercambio del que está en la posición J con el que está en la posición K. Posición J, posición K, y los intercambia. Es de una manera muy tradicional. Aquí realmente no hace gran cosa. Intercambia la posición J con la posición, en este caso sería N-1. Aquí está, N-1. Si es par el N, al arreglo no lo vuelve a pasar. Volvemos a pasar todo el arreglo para... No todo el arreglo, sino la dirección del arreglo para poderlo modificar dentro de la función. Si no es par, pues haces el otro intercambio. Intercambias el que está en la posición 0 con el que está en la posición N-1 del arreglo. Y terminas la ejecución de la función. Entonces, toda la secuencia de escape está controlada por este if y else. Para salir de esta llamada, la secuencia de escape es el if. Para salir de la llamada más alta, que es aquí, la última secuencia se encarga el else. O sea que siempre se garantiza que vamos a salir de la función recursiva y esta no va a ser infinita. O sea que siempre siempre se va a terminar de ejecutar en algún punto. Una sentencia if y else es la que nos ayuda a que no se esté repitiendo infinitamente. A que no se componga consigo mismo infinitas veces. Entonces, con esto este es el algoritmo de heap. Ahora, esta forma no es la óptima. Hay ciertas modificaciones que se le hacen. Esta hace una permutación de más. Porque esta calcula esta permutación. Calcula esta permutación de aquí. Esa primera permutación se puede eliminar, se puede calcular mucho antes de entrar al ciclo, haciendo unos cambios al algoritmo, aunque hay que hacer una doble recursividad. Eso quiere decir que hay que llamar a permutar arreglo en cierta posición de aquí. De hecho, la posición va a ser aquí. Aquí se va a llamar. El for se reduce en 1. Aquí va a ser hasta elementos menos 1. Porque como les digo, deja fijo. Como va a dejar fijo al último, pues nos vamos a ahorrar mucho trabajo. Y entonces ya no necesita irse hasta elementos, sino hasta elementos menos 1. Y este cambiaría de posición hasta después del else. Después del else volvería a ejecutar la permutación. Otra doble recursividad. Y con eso nos ahorraríamos más pasos. Ese fue de las primeras propuestas para hacer más óptimo el algoritmo de heap. Pero bueno, con este creo que queda más que suficiente para que quede claro cómo funciona el algoritmo de heap. Pueden investigar realmente cuál es la solución óptima y verán que nada más es unos cambios ahí en permutar arreglos. Se hace 2 veces la recursividad. Una antes del ciclo y otra después del if. Después del else, perdón. Se hace la recursividad. Y reduce el número de pasos en los que se calcula la permutación. Entonces, espero que aquí haya quedado realmente claro el algoritmo de heap. Hay un algoritmo que es el algoritmo de heap sort. El algoritmo de heap sort calcula una permutación muy en específica de un conjunto, que es justamente aquella que me devuelve ordenados a los elementos de menor a mayor, de izquierda a derecha. Y su código, o bueno, su algoritmo, es algo similar a esto. Hay que hacer recursividad también. De hecho, es más simple que este. Justamente una actividad que les voy a dejar es investigar ese algoritmo. Es más simple que este. Este es un poco más complicado.
porque este calcula todas las permutaciones. Es más, si yo les pidiera que me calcularan la permutación que me devuelve ordenados a los elementos. Por ejemplo, supongan que yo no les di al 1, 2, 3, 4, 5. Sino que yo les di, por ejemplo, aquí. Sino que yo les doy, por ejemplo, al 2, 3, 1, 5, 4. Y les pido que me regresen 1, 2, 3, 4, 5. Le pueden aplicar a este que está aquí el algoritmo de Heap. Dentro de todas las permutaciones que calcula Heap, va a estar esta. Va a estar esta que está acá. Pero bueno, van a gastar tiempo, por ejemplo, ya vieron qué pasa si yo les pido en n igual a 100. Vean que ni siquiera, todavía ni siquiera terminaba con el 100 hasta la izquierda. De dejar a 100 fijo. Se va a tardar en obtener 1, 2, 3, así ordenadamente. Pero de que está en el algoritmo de Heap, está en el algoritmo de Heap la que está ordenada. El algoritmo de Heap Sort lo que hace es que en automático nos va a devolver esta permutación de aquí, acomodándonos siempre, dejando fijo a este y comparándolo con los otros. Una vez que ya puso al máximo aquí, se pasa este de acá y los va comparando con estos dos para ir encontrando el orden. Entonces el algoritmo de Heap Sort hace eso, optimiza esta forma. Se llama algoritmo de Heap Sort. Realmente aquí de Heap no es porque Heap lo haya diseñado, sino es porque se basa en una estructura de pirámide, de columna. Es más, su estructura se basa en algo que se conoce como árboles. Lo que hace es poner 4, 5, 1, 2, 3. A esto se le llama un árbol. Y en base a este árbol va acomodando. 4 es menor que 5, no. Entonces intercambia al 5 con el 4. Pasaría a este árbol. ¿4 es menor que 2? Sí, entonces está perfecto. 4 es menor que 1. O sea, va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. En el 5 no había nada a la derecha, por eso no lo compara. 4 es menor que 3, perdón, 4 es mayor que 3, sí, perfecto. 4 es mayor que 1, no. Entonces los va a intercambiar. Va a poner 5, 1, 4. Aquí quedaría 2 y aquí quedaría 3. Ya acabó con el 4. O sea, ya acabó con el que estaba en esta posición. Pero hubo un intercambio. Entonces ahora lo que haces en lugar del 4, preguntarlo con el 1. ¿1 es menor que 2? No. Hace un cambio. 5, 2, 1, 3, 4. 2 es mayor que 3. No. Hace otro cambio. 5, 3, 1, 2, 4. ¿3 es mayor? Como hizo un cambio, ¿3 es mayor que 1? Sí. ¿3 es mayor que 2? Sí. ¿3 es mayor que 4? No. Hace otro cambio. 4. Aquí, por ejemplo, es 4, 3, 1 y 2. Ok. Comprueba este cambio. 4 es mayor que 1. Sí. 4 es mayor que 2. Sí. 4 es mayor que 3. Sí. Acabó con el 4 por fin. Acabó con esta posición por fin. Vamos con la siguiente. Con el 1. Ya no hay nada abajo
Ya no hay nada abajo a la derecha. ¿Hay un elemento a la derecha del 1? Sí. ¿El 2 es mayor? No. Entonces hace ese cambio. 5, 4, 3. Aquí nos quedaría 2. Aquí nos quedaría 1. Vuelve a hacer la pregunta. ¿2 es mayor que lo que está abajo? No hay nada abajo. ¿2 es mayor que lo que está a la derecha? Sí. Vale. Ya acabó. 1 es mayor que lo que está abajo. No hay nada abajo. 1 es mayor que lo que está a la derecha. No hay nada a la derecha. Acaba con esta rama. Bueno, con este nivel. Y entonces se pasa al nivel 2 otra vez. Pero ahora se va con el que está en la posición a la derecha. 3 es mayor que lo que está abajo. No hay nada abajo. Entonces ya no hace nada. 3 es mayor que lo que está a la derecha. Ya no hace nada. Acabó con el segundo nivel. Ya no hay nada abajo. Ya no hay nada a la derecha. Entonces obtenemos el árbol que nosotros queremos. Y este lo convierte, leído en niveles. 5, 4, 3, 2, 1. Y así lo coloca en el árbol que tenemos acá arriba, en el algoritmo. Esto nos da como resultado el 1, 2. Bueno, esto nos da como resultado el 1, 2, 3, 4, 5. Vean cómo se leyó. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, y así nos da el algoritmo de Heapsort. Se encarga de hacer este procedimiento, solamente que él no lo hace así como yo lo estoy haciendo con árboles en 2 dimensiones cuando estamos programando. Lo que hace es dividir el algoritmo en 2 para ir comparando, dejando fijo el último. En este caso al 4 le corresponden las ramas 1 y 5. Y así sucesivamente. Es muy similar a lo que hicimos acá. Va a dejar fijo al último y va a comparar con los otros 4 anteriores para ponerlo. Este algoritmo es óptimo para obtener una forma, una permutación ordenada de nuestro conjunto. Entonces, la forma incluso de programarlo es igual con recursividad. No hay de otra. Bueno, sí, también se puede hacer con ciclos. Ahí, perdonen. Sí hay de otra. Pero la forma más entendible es justamente con recursividad. Entonces, esto es el algoritmo que quería mostrarles. Cómo obtener todas las permutaciones posibles de un conjunto. Aquí le voy a dejar. Ya la siguiente parte de lo que voy a entrar nada más va a ser ver lo que es... voy a entrar ya mejor directo con lo que es relaciones de equivalencia. Para hablarles de los conjuntos de números específicos, los naturales, los enteros y los racionales, cómo se construyen a partir de una relación de equivalencia. Solamente es hablarles de ello. Y lo siguiente ahora sí sería entrar con polinomios. Entonces de momento aquí le dejo y ya vemos relaciones de equivalencia en la siguiente sesión.